Presidente, mencionaba el caso de López Portillo. Ayer, por cierto, le dedicaron el necio en Palacio, en el Auditorio Nacional, Silvio Rodríguez. Y creo que usted es la representación del el insistente, el necio, en la transformación. Usted ayer hablaba de cómo su lucha ha sido por la transformación. Usted renunció al PRI, a ese PRI que tuvo a López Portillo recibiendo el 93% de los votos. El PRI no se transformó, presidente. Y si me permite pedirle una reflexión sobre el que fuera el gran partido de México, que hoy está al punto, si no de la desaparición, de la irrelevancia, con solo 3 gobernadores y en peligro de perder 2 el próximo año. En sus más optimistas sueños se imaginó que en vida le iba a tocar esto, porque tenemos a un presidente nacional del PRI que dice que ganaron perdiendo, a pesar de que les metieron 4 jonrones y ellos nada más metieron 2 carreras. En términos beisbolísticos se jactan de que no perdieron por blanqueada. Usted puede hacer una reflexión de ese partido sobre todo, porque creo que es muy relevante por lo que mencionaba ayer, de que no han escuchado al pueblo. Y creo que el PRI, el gran partido de México en algún momento, el de López Portillo, al que usted renunció, es el claro ejemplo de eso. Bueno, no hay que perder de vista que el PRI surge de un movimiento revolucionario. Se creó en 1929 como partido PNR, Partido Nacional Revolucionario. Lo crearon en la época del general Calles y fue agrupar a todas las fuerzas revolucionarias, partidos regionales que existían y crear un partido fuerte. Luego se transforma en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana y ahí surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina, y surge la CTM, la Confederación de Trabajadores de México. Y es el gobierno del general Cárdenas y ese partido impulsa a través de la CNC el reparto agrario y a través de la CTM impulsa el apoyo a los trabajadores. Y en su conjunto ese partido y el pueblo respaldan al general en la política de recuperación de los bienes que Porfirio Díaz había entregado a extranjeros, en especial el petróleo. Luego son procesos, ese partido va perdiendo su esencia revolucionaria. Hay un texto que recomiendo mucho de don Daniel Cosío Villegas que se llama La crisis de México, que lo publicó como en 1944, si no me equivoco. Es un ensayo en donde ya empieza a mostrar los signos de descomposición en el PRI. Don Daniel, y él empieza a hablar de la necesidad de una transformación. Él decía, si no se hace al interior, vendrá de fuera y va a ser lastimoso. Al paso del tiempo, esa transformación llegó de fuera, una transformación en favor de las minorías. Bueno, era tan importante el PRI, que en ese entonces se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, que
al año siguiente, en 1939, para enfrentarse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surgió el PAN en 1939, opositor al PRI. El PAN, defensor de las empresas extranjeras petroleras que habían sido despojadas de los bienes que le pertenecían a la nación y que ilegalmente Porfirio Díaz les había entregado. Entonces, por eso surge el PAN en el 39, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Un gran dirigente del PAN, Manuel Gómez Morín, originario de un pueblo de Chihuahua, Batopilas, que conozco muy bien, de los primeros pueblos que está en la sierra, un pueblo minero que tuvo energía eléctrica en este país, porque ahí llegó como minero un funcionario o un personaje que había sido jefe del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Pero esa es una historia de otro tipo. Entonces, don Manuel Gómez Morín funda el PAN en el 39, apoyado con algunos grupos económicos, pero un hombre que tenía pues una convicción de derecha, conservador, pero auténtico. Don Daniel en ese ensayo lo compara con Lombardo y dice que Lombardo era más inteligente que don Manuel, pero yo sostengo que independientemente del nivel intelectual era un hombre íntegro en su persona, con un pensamiento conservador. Bueno, pasa el tiempo y el Partido de la Revolución Mexicana se convierte en PRI durante el gobierno del presidente Miguel Alemán, en el 46, entrando. Y ahí empieza ya un cambio completo. Ahí es el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, no se abandona la política de apoyo al campo, a los obreros, al pueblo, y se corrigen cosas, porque después de Miguel Alemán viene un buen presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, que era una gente honesta, y luego viene un presidente que solo tiene una mancha lamentable, o dos, pero una, que fue el asesinato de Jaramillo y el encarcelamiento de algunos dirigentes de maestros y del movimiento opositor político, pero tiene cosas muy buenas. Adolfo López Mateos decía que había que ser de izquierda dentro de la Constitución. Y ahora que está hablándose de la cumbre, fue él como presidente el que dio la instrucción de que México votara en contra de la expulsión de Cuba de la OEA. Fue el único país, México, que se opuso, y era López Mateos. Y ya bueno, se viene descomponiendo, pero llega el 88 y ahí el programa del PAN, bueno, se lo peleaban en ese entonces, ¿no? Porque el PAN decía: yo no me adhiero al PRI, el PRI aceptó mi plan
la política de privatizaciones, de destruir a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, de privatizar la educación, el PAN, por ejemplo, en la época de López Mateos, que es el que decide que se entreguen de manera gratuita los libros de texto, los libros en los que estudiamos. A mí me tocaron la segunda edición, segundo año, llegaron esos libros a mi pueblo, a Tepetitán. Pero el PAN se opuso a eso, vieron hasta manifestaciones. Entonces, la privatización de la educación, de la salud, la entrega de los bienes de la nación a particulares, pues era parte del plan del PAN. Pues si nacieron para oponerse a la expropiación petrolera y desde luego nacieron en contra de la política agraria. Ellos querían desaparecer el ejido y todo eso es lo que hace Salinas. Privatiza el ejido, reforma el artículo 27, pone las tierras ejidales al mercado y empieza la política privatizadora hasta en la industria eléctrica. Entonces el PAN dice, nos robaron nuestro programa. Entonces los del PRI dicen, no, es la modernidad, es la política neoliberal que se está aplicando en todo el país. Hubo ahí coincidencias, vamos a decir, ¿no? Entonces, a partir de Salinas, pues ya es otra etapa en el PRI y ya abandonan completamente todo lo que fueron durante mucho tiempo. Por eso se empieza a hablar del PRIAN. Decían que no era cierto, porque engañaban a la gente. La gente tenía en los pueblos, ¿no?, esas dos opciones, es decir, pues yo soy del PAN, pues yo soy del PRI, pero al final resultó lo mismo. Y cuando nosotros hablábamos de que era el PRIAN, decían, no es cierto. Yo hasta decía, la única diferencia que hay entre el PRI y el PAN es como la diferencia que hay entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola. Estamos hablando aquí en términos académicos, nada de política, para entender los procesos, ¿no?, históricos. Entonces, pasa el tiempo, pues ya se fusionan por completo, ¿sí?, y es lo que estamos ahora viviendo. Entonces, si yo tuviese que dar un consejo a los del PRI, pensando en voz alta, les diría, reivindiquen su historia de lucha en favor del pueblo. Por ejemplo, se lleva a cabo la reforma o se propone la reforma energética y era votar pues en favor de la Comisión Federal de Electricidad. Esa empresa la creó el general Cárdenas. El que nacionaliza la industria eléctrica es el presidente Adolfo López Mateos. Y la reforma constitucional era para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, una empresa pública. Y estos señores, porque se olvidaron, ¿no?, de la historia o no conocen la historia, votan por seguir apoyando a las empresas extranjeras y por
seguir socavando, destruyendo a la empresa pública, a la Comisión Federal de Electricidad. Afortunadamente lo resolvimos, pero ¿cómo van a actuar así? En el caso del PAN, cuando propusimos que se elevara a rango constitucional lo de la pensión a los adultos mayores, votaron en contra. Pues los considero más sinceros, porque pues eso es lo que han sostenido durante mucho tiempo, es un pensamiento muy conservador. Ojalá y no se afecten los partidos, que se consoliden. Necesitamos de las organizaciones políticas, se requiere de oposiciones fuertes, no paleras. Si se tratara como antes de simular de que hay democracia, ya hubiésemos llegado a acuerdos con ellos, con todos ellos. Ahora dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI. Bueno, y si es tan malo, ¿sí?, lo del PRI, ¿por qué se aliaron al PRI los del PAN? Bueno, a los del PAN se les atraganta como a Santiago Krill el PRI, porque dice que Morena está peor que en los peores tiempos del PRI, y después se acuerdan que están en alianza y dicen, bueno, ya se democratizó el PRI. Sí, tienen un problema y tienen que hacer una reflexión de fondo, análisis de fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño. Por ejemplo, esto de que ayer, ¿no?, celebrando, de 6 perdimos 2, pero ganamos 2, pero ellos decían que nos iban a ganar las 6, o sea, nos fue bien, de veras. O sea, leía otro más inteligente o más famoso, diciendo sí, se perdieron no sé cuántas gobernaturas, pero no fue aniquilante. No, pues nosotros queremos triunfar, o pienso que en la democracia, ¿sí?, primero no vernos como enemigos, sino como adversarios. Y como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. Eso es lo que yo te puedo comentar. Así es. Tenemos que seguir adelante. Ayer hablé también que uno de sus problemas es que se arraigó mucho la idea de que el pueblo es tonto, de que se le puede manipular. Yo siempre digo que el tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. No le tienen respeto al pueblo y tampoco le tienen amor al pueblo. Se sienten superiores. Entonces, hay mucha gente, pero son millones, que piensan que si se están dando los cambios en México es por la ignorancia
de la gente. Cuando, si a esas vamos, yo podría demostrar de que el pueblo es muy inteligente, tiene un instinto certero. No, nuestro pueblo es susceptible de manipulación, no, y ese es su error de ellos. Y como fue tanto tiempo en que la política era asunto de los políticos, de los de arriba, entonces no contaba la opinión del campesino, no contaba la opinión del obrero, no contaba la opinión de la mujer que trabaja en el hogar o que es profesional. No. Eso no es la política y ese es su error. Su racismo, su clasismo, su discriminación, sus ínfulas de superioridad. Incluso no son títulos nobiliarios los que se entregan, pero durante el periodo neoliberal alentaron mucho el que los títulos académicos daban cierta superioridad y desde luego se obtienen conocimientos que son importantes, pero entre más conocimiento se tenga, entre más poder se tenga, más humildad hay que tener, no sentirnos superiores. Entonces, por eso, imagínense, dice Martín Moreno, ¿no?, de los más famosos escritores, es un prototipo de escritores leídos por estos sectores. Si se pudiera regresar a la época de la Inquisición, yo colgaba a cada uno de los, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino, Pedro. No estoy inventando nada. Una es, a los de Morena, si pudiera los quemaría con leña verde en el Zócalo. Otra, Morena obtiene sus votos con la gente más ignorante. Entre más analfabetismo, más apoyo a Morena. El mejor escritor de sectores de clase media, el más leído. No hay otro, más leído que él. Pues sí tienen un problema serio. Tienen que buscar la forma de renovarse. ¿O desaparecer? No. Se puede llevar a cabo una renovación, es lo que estamos planteando a nivel mundial. Por eso no fui a la cumbre,